Muy buenas tardes, bienvenidos a este Masterclass o a esta clase magistral o masterclass que hemos desarrollado el día de hoy aquí desde el Instituto CENESTUR. Hoy tenemos la compañía de una empresa muy reconocida que es Solvis Consulting, la cual se ha desarrollado y ofrece servicios de tecnología de marketing, CRM, Customer Engagement, Call Center y estrategia, y cual se basa en oficinas en México con recursos de México, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Bueno, esto es una alianza que tenemos como Instituto CENESTUR junto a Solvis Consulting, y el objetivo de esta alianza es permitir que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender directamente de los expertos en el campo de la tecnología de marketing. Los profesionales de Solvis Consulting han impartido charlas y talleres ya con nosotros aquí en el instituto, como son la Masterclass 1 y 2, que la tuvimos hace algunos meses, lo que ha permitido que los estudiantes obtengan información de primera mano sobre las últimas tendencias y mejoren sus prácticas en la industria. Igualmente, otro de los beneficios de esta alianza es que tienen la oportunidad de realizar prácticas preprofesionales en estas empresas, lo que les permitirá tener una práctica en los conocimientos adquiridos dentro de nuestra malla en lo que es marketing digital. La invitación que ustedes recibieron fue de la carrera de marketing digital de nuestros estudiantes, pero la hemos abierto a las otras carreras también para tener hoy una visión general de la transformación digital que ya se ha venido dando paulatinamente y de manera acelerada durante estos últimos años. Entonces, con nosotros, como vemos en la presentación, se encuentra con nosotros Adriana Olarte Ramírez. Ella es Business Analytics, CRM, Marketing, Automation y Social Media. Ya nos va a explicar un poquito más de qué se trata toda Claro que sí. estos términos, ¿no es cierto? Sí, Ella es especialista y está en Colombia y es parte de la empresa Solvis, que es una multinacional con la que, como les había mencionado, tenemos nosotros alianza y queremos esto compartir con todos ustedes y tener mucho más conocimiento. Y hoy nos va a hablar un poquito del tema de cómo compartir esta metodología para construir buyer persona, para el social media, cómo construir relaciones, o conocido como el inbound marketing también. Entonces, ella es conocedora de este aspecto y nos va a compartir en este momento. A los participantes les voy a pedir que por favor puedan tener apagados todos sus micrófonos. Adriana estará compartiendo su dinámica con todos nosotros, la presentación también, y tendremos al final una oportunidad de hacer preguntas, a menos que la pertinencia de Adriana nos permita en algún momento también retroalimentarnos, lo cual ustedes pueden poner en el chat que tenemos aquí disponible en la llamada, para que ustedes vayan colocando estas preguntas y podamos responderlos al final de la charla. Así que quiero dar la bienvenida. Adriana, bienvenida. Sé que está Jesús también, que es el CEO de Solvis, y Elena también, que están ellos desde México y Estados Unidos, pero Adriana nos comparte esta tarde desde Colombia. Bienvenida, Adriana, adelante. Johnny, muchísimas gracias por esa introducción. Y bueno, chicos, es un gusto estar aquí con ustedes. Como les mencionaba Johnny, la idea hoy es enfocarnos en la metodología, pues en todo lo que es inbound marketing, pero nos vamos a enfocar en esta clase en la metodología para construir buyer personas, ¿no? Digamos que este es un tema muy interesante, es la base, digamos que de todas las campañas y de todos los esfuerzos de marketing que hagamos dentro de la organización, o que ustedes más adelante pues vayan a poder implementar, digamos que en sus proyectos o en sus sitios de trabajo. Los datos que les vamos a mostrar y las plataformas que les vamos a mostrar, digamos que es algo que utilizamos en el día a día con los clientes que tenemos en toda la región. Y el objetivo, como les mencionaba Johnny, es entender esa metodología, pero de alguna manera ya se las vamos a mostrar aplicadas. No vamos a pasar de la teoría, que la vamos a ver en la presentación, pero también un poco en la práctica, aterrizando esos conceptos que les vamos a mostrar. Como mencionaba Johnny, al final vamos a tener un espacio para preguntas.
Entonces, si quieren, vamos a iniciar con la presentación. Si alguien me puede confirmar que ya la estamos viendo y iniciamos. En un momentico apago mi cámara. Yo creo que así vamos a tener mejor conexión. Perfecto. Ya se está mirando tu pantalla, pero no la presentación, sino Y el ahora, entorno de... y ahora ya ven la presentación, ¿no? Todavía no, Adri. A ver. Vamos a compartir nuevamente. Pantalla completa. ¿Ahora? Vemos la sesión del Google Meets, pero no sé si quieras minimizarlo a ver si ya se ve la presentación. Bien, déjame entonces, voy a compartir solamente una ventana. No, hace un momento estaba funcionando. Estoy compartiendo la ventana en otra aplicación. Me apareció un error. ¿No? ¿Te pareció? Te ayudo inicialmente y después lo probamos. Espérame, trato tal vez de entrar en otro navegador. Deme un segundito, por favor. Listo. Para todos los participantes, por favor, que puedan tener mantenido en silencio sus micrófonos y también que sus preguntas, yo les voy a escribir ahora aquí en el chat, para que ustedes puedan hacer sus preguntas en el transcurso de la presentación y nosotros podamos trasladarla luego a nuestra expositora. Entonces aquí les voy a escribir. Listo. Valga el momento, estas últimas semanas, estos últimos meses, hemos visto que ya hemos dado un salto en el tema del desarrollo del marketing digital, y es importante que ahora estamos manejando el tema de inteligencia artificial, que está dando pasos agigantados, ¿no? Muchas veces lo que vamos compartiendo en el tema de tecnológico, ahora se decía que los cambios se dan en 3 años, pero yo creo que está superándose eso y estamos ya teniendo cambios en 6 meses, 1 año y 3 años. Entonces es importante esto. Listo, Adri, ya contamos con tu presentación, está a la vista. Perfecto. Entonces, si quieren, vamos a empezar. Tenemos aproximadamente 1 hora y al final, como les comentaba, la sesión de preguntas. Entonces, la idea es precisamente hablar del tema de la metodología para construir buyer personas. Digamos que los temas principales a través de los que nos vamos a mover hoy en la sesión es identificar, vamos a hablar un poco de las tendencias de la metodología para construir el buyer persona, y vamos a revisar cómo era el escenario antes y cuál es el escenario actual. Digamos que a medida que ha avanzado la tecnología, pues ha habido cambios importantes en la construcción de los buyer persona, y entonces lo vamos a ver a detalle. También vamos a entender cómo encontrar un buyer persona, cuáles son esos pasos de la metodología. Vamos a hablar de fuentes, de herramientas y de resultados de los análisis. También vamos a ver cómo podemos tener hallazgos e información para construir esos buyer persona desde información de social media, de las redes sociales. Igual con el tema de SEO, cómo puedo empezar a construir el buyer persona basado en todos los hallazgos de los buscadores, de información que me dan esas búsquedas que las personas hacen frecuentemente en los diferentes buscadores.
Vamos a hablar de datos internos y externos que están, digamos, dentro de las compañías, que es importante que los identifiquemos porque nos van a servir precisamente para construir y para capturar información acerca de estos clientes, digamos, que vamos a buscar en nuestras campañas. Vamos a ya aterrizar cómo de esas diferentes fuentes vamos a construir nuestros buyer persona. Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y el tema del ChatGPT, que digamos que es es un nuevo punto de quiebre dentro de esa transformación que ha llevado esta metodología, que pues ahora la inteligencia artificial, digamos que nos permite agilizar muchísimo ese proceso de construcción de buyer persona. Vamos a hablar un poco del contenido, ya como con toda esa información que identificamos, cómo eso lo aterrizamos al contenido que vamos a utilizar en nuestras campañas, el flujo de esa campaña y ya cómo podemos segmentar esas bases de datos con esos buyer persona en nuestros sistemas. En este caso, pues vamos a usar el CRM. Entonces, iniciamos con la primera parte, que es la metodología antigua versus la metodología actual de la creación de buyer personas. Digamos que hace varios años, tal vez un poco más de una década, había una metodología que fue creada precisamente para identificar ese cliente ideal, ese cliente que las marcas o que las compañías pensaban que eran las personas a las que iban enfocadas sus campañas. Pero antes las marcas tenían una realidad muy diferente a la que cuentan actualmente. Digamos que antes las empresas no contaban con datos o tenían acceso limitado a datos. Pues hace muchos años, digamos que el Internet no existía o era muy limitado, entonces las empresas tenían que apoyarse de otra manera para entender cuáles eran o quiénes eran ese buyer persona. Antes, digamos que los CRMs y la tecnología no estaba al alcance como está ahora, para poder tener esos datos centralizados de alguna manera. Entonces pues se contaba con datos que estaban en el Excel o en el computador de cada uno de los vendedores o de pronto en la agenda de cada una de las personas. Digamos que ese acceso a datos hace muchos años no existía. Entonces esa era una gran limitante que se tenía en ese momento. Entonces, por ese motivo, digamos que el buyer persona era una representación imaginaria del cliente ideal. O sea, en realidad nadie sabía quién era, simplemente se creaban porque las personas se sentaban en unos grupos o en unas reuniones y decían, es que yo creo que nuestro buyer persona tiene estas características. Pero toda esa información o todo ese perfilamiento de estas personas no estaba basado en datos, simplemente eran ideas que se hacían o conjeturas que se sacaban a partir de las interacciones que se tenían, digamos que en un punto de venta, en una tienda o vía telefónica, con las personas pues a las cuales se les vendía los productos y los servicios. Entonces, esto llevaba a que marketing, digamos que realizara sus campañas y toda su publicidad sin tener realmente retroalimentación de todas las otras áreas, porque si ustedes se ponen a pensar, un reto grande que tienen las organizaciones en ese tiempo y que actualmente de todas formas es un problema que todavía vemos, es que las compañías funcionan por departamentos y esos departamentos funcionan independientemente. Digamos que marketing tiene unos datos, los de ventas tienen otros datos, los que hacen soporte y servicio al cliente tienen otros datos, esos datos no están unificados y en ese tiempo pues ese problema digamos que era más tangible. Entonces marketing realizaba sus campañas pues simplemente con lo que él pensaba que era el cliente ideal o el buyer persona, pero no había esa comunicación entre las áreas. Y eso también hacía que, digamos que toda esta parte de entender el comportamiento del consumidor, pues tampoco se tenía mucha información y el acceso precisamente a los canales digitales era muy limitado. Muy pocas personas tenían acceso a canales digitales y lo que les digo, la información era más de temas telefónicos o de visitas sucursales o a puntos de venta, pero no había realmente esa huella digital, digamos que ahora cada persona con sus dispositivos va dejando a medida que va interactuando
pues con todos los diferentes puntos de contacto que tienen las empresas para que las personas interactúen con ellos. Y en ese momento, una tecnología que se llama el Identity Management, que no sé si la han escuchado, pero lo que permiten las plataformas de Identity Management, pues precisamente es identificar y poder hacer seguimiento de esa huella digital que las personas van dejando. En ese momento, digamos que era una tecnología que estaba en desarrollo, precisamente porque las personas tenían acceso muy limitado, digamos que al Internet, las redes sociales eran mínimas, empezó con el uso del correo electrónico, entonces esos datos digamos que no existían o eran muy básicos y por eso esas plataformas no se habían desarrollado. Entonces, eso era la metodología antigua. Con todo el avance que ha tenido, digamos que en esta última década, toda esa tecnología, o sea, la de marketing, las redes sociales, el CRM, los chats, o sea, todo el tema de omnicanalidad, toda esa tecnología que nos permite contactarnos con la marca por diferentes puntos, pues las marcas, digamos que ahora tienen un escenario completamente diferente. Y lo primero de eso, pues es que las marcas tienen muchísimas fuentes de acceso a datos, porque empiezan a recolectar datos de las visitas del website, de los correos electrónicos, si los abren, si no los abren, si dan clic en los enlaces. También recolectan, por ejemplo, toda nuestra información de social media, de las redes sociales. Si les enviamos un inbox, si les enviamos un DM, si les ponemos un like, un comentario, incluso pues si hacemos una llamada telefónica o si dejamos sus datos, nuestros datos en un formulario, ellos toda esa información la están recopilando. Entonces ahora su realidad es completamente diferente porque ellos sí tienen nuestros datos y esos datos en algunos casos pues ya los tienen centralizados para tener precisamente un concepto que se llama la vista 360 del cliente, que es simplemente que tienen toda la información de Adriana Olarte, de todas las interacciones que han tenido. Entonces cuando yo me contacto con ellos, pues ellos conocen quién soy, ¿no? Quién soy, cuál es mi canal de contacto favorito, qué edad tengo, si tengo hijos, qué les he comprado, qué no les he comprado. Digamos que ya ellos no están a ciegas con la información de los clientes, sino que ya la tienen de alguna manera en sus sistemas. Y esto entonces, ¿qué permite? Pues que esa metodología antigua de imaginarse el buyer persona, pues ya digamos que es obsoleta, porque ya yo puedo crear mi buyer persona realmente basado en los datos que tengo en mis sistemas. Digamos que ya no necesito imaginarme ni suponer cosas, porque todos esos datos ya existen en los diferentes sistemas y entonces ya puedo crear o uno o muchos buyer persona de acuerdo a esos datos que yo tengo o que las empresas poseen. Y precisamente como esos datos están centralizados, digamos que las diferentes áreas pues están conectadas o se están empezando a conectar. Entonces ya marketing trabaja muy de la mano con ventas, porque marketing puede pensar que, por ejemplo, las personas que más dejan sus datos en una landing page o a través de un formulario de Facebook tienen, digamos, de 15 a 20 años, pero al final ventas le dicen, no, pues eso sí son las personas que más llegan, pero al final las personas que más se convierten son las que tienen de 30 a 35. Y esos son los clientes que necesitamos. Entonces las áreas ya han empezado a entender que tienen que trabajar en conjunto y digamos que eso ha hecho que esa realidad también cambie. Y el comportamiento del consumidor pues en los canales digitales ha evolucionado. Ahora todos estamos conectados, todos tenemos un dispositivo móvil, todos seguimos páginas, todos interactuamos, todos damos likes, entonces toda esa información les ayuda a ellos a entender cuál es nuestro comportamiento para llegar a una venta. Es que Adriana siempre ve un reel antes de hacer una compra, o ella, no sé, le gustan la opción, por ejemplo, de tener catálogos en Instagram o de tener el catálogo en Instagram y ella compra desde ahí. O sea, todo ese entendimiento las marcas ya lo tienen y digamos que por eso ya pueden predecir más cuáles son nuestros comportamientos a la hora de comprar. Y pues todo el avance de la tecnología, digamos que ha apoyado a la búsqueda precisamente de esos insights
para definir todos estos buyer persona, ¿no? Digamos que el proceso de encontrar un buyer persona no es un proceso que se hace solamente una vez, es un proceso que es constante y está basado principalmente en el tema de, pues, del embudo de ventas y de las diferentes etapas que digamos que tiene ese Customer Journey, ¿no? No sé si ustedes están familiarizados con ese concepto, pero digamos que en la metodología Inbound el Customer Journey tiene 3 etapas. La primera, que es la de awareness, la de consideración y la de decisión. En la etapa de awareness, la idea simplemente es que nosotros lo que hacemos es que creamos contenido para que las personas se queden con la marca en la cabeza, para que nos reconozcan, para que nos identifiquen, para que, digamos, para crear recordación. Ese es el objetivo principal. Entonces, digamos que ese contenido simplemente es un contenido básico, sencillo, que hace que a las personas se les vaya quedando nuestra marca en la cabeza. Después está la etapa de consideración, que es cuando ya nos movemos a crear contenido un poquito más especializado, ¿no? Hablamos de nuestros productos, de nuestros servicios, de los beneficios. Entonces, digamos que ahí empezamos a hacer que la persona piense que tal vez nosotros tenemos un producto o un servicio que ofrecerle. Y entonces ellos empiezan a tener, después de la recordación que nosotros ya generamos con el contenido en la etapa de awareness, digamos que ya empiezan a considerar que tal vez nuestro producto o servicio pues puede ser algo que ellos necesitan. Y la parte de la decisión es hacer que ellos precisamente, como el nombre lo indica, tomen esa decisión y simplemente ya hagan la compra, ya sea haciendo un descuento, un bono, haciendo una reunión, digamos que compartiéndoles un catálogo de un producto, compartiéndoles ya datos más detallados de ese producto para que ellos se decidan. Digamos que ese es el tipo de contenido o las diferentes etapas del Customer Journey. Y esto pues se genera, digamos, como les decía, constantemente. O sea, yo lo que hago precisamente es definir el buyer persona, digamos que ese es el primer paso que era que les mencionaba, por eso es importante esta metodología, porque la definición del buyer persona, digamos que es la base para que mi campaña tenga éxito. Si yo tengo un buyer persona equivocado, que no corresponde, pues de ahí en adelante digamos que el contenido no va a funcionar, no va a tener las interacciones que yo necesito, la landing page no va a tener las conversiones y digamos que la campaña al final no va a ser exitosa porque no va a tener los resultados. Entonces es muy importante, digamos que definir ese buyer persona, porque con ese buyer persona definido, pues eso nos va a llevar a la siguiente etapa, que es, pues cuando ya entendimos qué es lo que está buscando ese buyer persona, qué necesita y qué podemos solucionarle nosotros, entonces ya nosotros podemos empezar a definir unas palabras claves. Que esas palabras claves son las que van a hacer que esas personas nos encuentren, digamos que en los buscadores o a través de un hashtag en las diferentes redes sociales, y es muy importante definir eso porque eso también es la base del storytelling, que es la historia que yo le voy a contar al cliente para que me consuma mi producto en todas las diferentes piezas que voy a generar, emails, landing pages, entradas de blogs, las publicaciones de social media, los reels, los videos, todo eso se basa desde el inicio en el buyer persona, ¿no? Y precisamente pues todo eso se optimiza para SEO, para SEM, se taguea, porque a partir de ahí, digamos que yo ya empiezo a entender, bueno, cuál es va a ser el flujo en los diferentes canales. ¿Qué flujo voy a hacer para mi campaña en Facebook? Es que les voy a mostrar una publicación donde las personas van a ir a un formulario de Facebook y me van a dejar sus datos, y cuando los deje, entonces yo les voy a enviar un email o luego les voy a hacer una llamada telefónica. Todo eso lo tengo que hacer por canal, ¿no? Empezar a definir ese flujo por canal. Y pues el contenido por canal, que si ustedes saben, digamos que el contenido es diferente en todos los canales. Cada canal tiene su formato, cada canal tiene sus limitantes de caracteres, en cada canal yo necesito usar diferente contenido, digamos que eso es un trabajo, pues, que como dice Jesús, es ciencia y arte, pero es un trabajo que necesita dedicación y entendimiento. A partir de eso genero las piezas
configuro todo, configuro los anuncios, configuro los canales, configuro mi CRM, la plataforma de email marketing, el website para que precisamente se despliegue la campaña, pues esa campaña se ejecuta, al final la campaña se mide, que es el último paso, y de acuerdo a sus resultados yo vuelvo a empezar el ciclo, ¿no? Si la campaña fue exitosa, pues entonces creo de pronto o le hago una optimización o agrego más keywords o agrego más contenido. Digamos que es algo que se puede hacer en etapas, pero como les digo, no es una cosa que uno haga una vez. Este debe ser una maquinita que está corriendo y todo el tiempo precisamente está haciendo ese proceso que les menciono y en el cual se involucran muchísimas áreas. Se involucra el departamento de marketing, el de ventas, la agencia de publicidad, las personas de relaciones públicas, no sé, los de admisiones, los de servicio al cliente. De acuerdo al objetivo de la campaña, son muchísimos actores los que se involucran, digamos que en ese proceso. Y entonces, precisamente, esa metodología tiene unos pasos que aquí, digamos, ya los ven aterrizados, y es precisamente que hacemos la validación de las premisas para crear esos buyer persona. ¿Qué es validar las premisas? Pues es entender que el banco necesita, por ejemplo, ofrecer un préstamo hipotecario y entonces pues necesitamos saber que ese préstamo hipotecario va a ser para personas que de pronto tengan determinado ingreso o cuáles van a ser las reglas de negocio para que yo preste ese dinero. Ah, no, es que necesito que tengan una permanencia en el trabajo por lo menos de 2 años, que sean empleados e independientes. Si son independientes deben tener determinado ingreso, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas empiezo a establecerlas y también pues entender, ah, no, es que voy a ofrecer de pronto una calculadora hipotecaria para que ellos sepan en cuánto les va a quedar las cuotas. Digamos que ese va a ser una parte de mi campaña. Entonces, empezar a entender esas premisas es importante, precisamente porque es la base de construcción del buyer persona. Lo otro es, pues a partir de esas premisas, entonces empiezo a crear esta lista de keywords a base de esas premisas, que ahorita vamos a ver cómo funciona ese tema usando cualquiera, digamos que de las plataformas que hay disponibles. Analizo esos keywords por país, por idioma, los analizo también en social media y hago la configuración de mis plataformas para ver qué resultados encuentro allí que me ayuden o que me permitan entender qué están buscando las personas. Y luego esas listas las exporto, las analizo, las depuro, digamos que también las puedo organizar por ranking, segmentar, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer y que van saliendo a medida que yo voy analizando esas palabras claves que encontré o que me proveen esas plataformas. Y ya con los hallazgos, pues yo hago el perfilamiento de los buyer persona, ya con lo que me arrojan las plataformas de social media, con lo que tengo en mi CRM o en mis sistemas internos, lo que me arroja, por ejemplo, todo el análisis de SEO, yo ya puedo empezar a perfilar pues esos diferentes buyer persona y empezar a ver y a priorizar pues con qué campaña digamos que voy a ir primero y la voy a lanzar. Y pues hay otras muchísimas fuentes de información que también, digamos que de las que también me puedo apoyar para complementar ese estudio y esos hallazgos del mapa de conversaciones, no, de los buyer persona. Con esto en mente, digamos que hay unas fuentes de datos en las cuales yo me puedo apoyar precisamente para ese estudio. Y esas fuentes de datos, pues digamos que son toda la parte de redes sociales, toda la parte de SEO, tengo también lo de radio y televisión, porque sin embargo, aunque nos hemos movido mucho al tema digital, digamos que la radio y televisión son todavía medios, aunque son tradicionales, que son muy importantes para las marcas y que digamos que en nuestros países, digamos que por el tema de cobertura y de conexión, pues hay un público que todavía o para el cual digamos que esos medios son importantes. Está el tema de los competidores también,
de entender también las personas cómo perciben a la marca como tal y digamos que los resultados de todas las campañas que todo el tiempo estamos lanzando. Esos son, digamos que son base importante para analizar y para entender hacia dónde debemos redirigir nuestras próximas campañas. Y hay muchísimas herramientas de análisis. Digamos que tuvimos la oportunidad de trabajar en el semestre pasado en una materia usando Salesforce Social Studio, que es una herramienta de monitoreo y de escucha en redes sociales. Hicimos un ejercicio analizando el Banco de Guayaquil y sus competidores y digamos que empezamos a identificar, más allá de las conversaciones, digamos que esos resultados también nos permiten identificar pues hallazgos y temas interesantes que las personas están buscando y que la única manera realmente de poder hallar esto es a través de una plataforma de monitoreo y de escucha de redes sociales. Tenemos todas estas herramientas que nos ayudan a analizar los keywords, ya sea Keyword Tool, Moz, SEMrush, o sea, hay un montón, hay gratuitas, hay de paga, pero digamos que con ellas nos podemos apoyar también para hacer ese ejercicio. Usamos también, digamos que plataformas de inteligencia artificial, hay una que se llama Trendsites, que también, aunque hace análisis y monitoreo en toda la parte de social media, tiene un tema muy interesante y es que monitorea radio, prensa y televisión. Entonces, digamos que ahí vamos a tener toda la vista completa, digamos, de medios tradicionales y de medios digitales. También podemos analizar toda la parte de nuestras audiencias en Facebook, nuestras audiencias en LinkedIn, si es el caso. Digamos que herramientas de análisis tenemos muchísimas disponibles. Como les comentaba, muchas pagas, muchas gratuitas, pero digamos que para empezar y analizar la metodología, pues podemos basarnos en esas plataformas. Y al final, pues, ¿qué esperamos tener? Podemos tener muchísimos resultados. En este caso, digamos que podemos construir buyer personas, pero esta misma metodología nos sirve, por ejemplo, para entender cuáles son las tendencias del consumidor y del mercado. Muchas veces nos enfocamos solamente en los productos que tenemos, pero a veces las personas están pidiendo productos completamente diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es un banco, y pues el banco estaba precisamente buscando la manera de actualizar su portafolio de servicios. Ustedes saben que los bancos casi siempre digamos que son una de las industrias que son como más tradicionales y que menos corren riesgos, pero digamos que con este boom de todo lo de fintech, de todos esos bancos y aplicaciones que te permiten ahorrar en dólares o tener tarjetas de crédito virtuales o enviarles dinero de una aplicación a otra aplicación, pues los bancos han perdido precisamente el mercado porque pues precisamente se quedan atrás de lo que las personas están esperando y se quedan con sus productos tradicionales y no ven oportunidades que hay otras empresas y todas estas empresas de emprendedores, las startups, todo esto, pues les están empezando, digamos que a quitar mercado y a ganar terreno. Entonces con el banco pues hicimos un estudio precisamente basado en esta metodología y pudimos identificar no solamente los buyer persona, que ahorita les vamos a mostrar para que puedan ver más o menos el resultado de ese análisis, cómo se ve ya realizado, pero por ejemplo personas que están buscando préstamos para poder instalar energía solar tanto en sus negocios como en sus hogares, estudiantes que están necesitando su primer crédito para comprar un carro, o sea, ese tipo de cosas, o créditos en línea que sean rápidos, que no tengan documentación, digamos que ese tipo de cosas las identificamos y el banco al final toma pues la decisión si las implementa o no, pero es una idea de empezar a entender realmente qué están buscando las personas. Y pues eso, podemos buscar audiencias, segmentos, buyer persona y constantemente siguiendo esta metodología lo que vamos a hacer es actualizar nuestros buyer persona, porque todo está en constante cambio. Yo no puedo hacer un buyer persona hoy y esperar que sea el mismo de un año o 2 años. Seguramente eso no funciona de esa manera. Y muchas empresas, pues uno dice, ay, ya tienen buyer persona, sí, los hicimos hace 5 años, ¿no? Hace 5 años ya
seguramente son personas completamente diferentes. Entonces es importante empezar precisamente a entender que esto tiene que ser un proceso continuo y que no es un proceso de una sola vez. Entonces, con eso en mente que ya les había mostrado lo de las fuentes, entonces les muestro un poquito ya cómo se ve eso, digamos que en las plataformas. Esta es Social Studio, que es la que les comentaba, que es la de Salesforce, que es donde hicimos monitoreo de conversaciones, buscando los keywords que, digamos, les digo que uno valida con las premisas. Entonces, si de pronto, con el ejemplo del Banco Guayaquil, ellos quieren ver qué campaña pueden lanzar para su producto de préstamo, entonces pues yo creo precisamente una búsqueda con todas esas palabras relacionadas a préstamo y al final lo que hago es que creo se llama aquí un social persona group, un grupo de personas, digamos que tomo ese grupo de personas que están hablando con temas de préstamos en Ecuador y la plataforma la analiza, ¿no? Analiza ese grupo de personas, entonces me dice, pues, por ejemplo, qué nivel de influencia tienen, cuáles son los temas que más hablan esas personas, por ejemplo, pues aquí es un tema muy político sobre el gobierno, sobre el presidente, pero son personas que, digamos, podemos ver que les interesan esos temas de política. Y este, por ejemplo, es un análisis de lo que las personas tienen en la biografía de Twitter. Entonces hay pues, personas que ponen que Dios, que Ecuador, que son hinchas, puede que les importen, por ejemplo, el tema de los deportes, que son amantes, bueno, no sé, me imagino que son amantes de varias cosas, pero pues que les importa su familia, eh, que son ingenieros, por ejemplo, que son apasionados por el fútbol. Entonces yo ya empiezo a entender quiénes son esas personas, cuáles son sus intereses, cómo se identifican. Y adicional a eso, pues puedo aquí tener otro análisis, por ejemplo, del nivel de influencia que ellos pueden tener. En Twitter, que este es el caso, cuál es pues el género, en este caso son más hombres que mujeres las que están hablando, cuáles son el rango de edad, y aquí, por ejemplo, poder empezar a entender por medio del análisis que hace la plataforma de la IP dónde están ubicados. Digamos que en social media pues puedo tener muchísima más información y como les digo, esto me ayuda a empezar a perfilar mi buyer persona. Eso, Adriana, perdón, te corte un poquito. Esto está ahorita en tiempo real y es un caso real para los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Porque en las palabras clave podemos ver, y te comento un poquito, dice armas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Es porque en el contexto ahora de esta semana se comenzó a hablar sobre ese tema del porte de armas a nivel general. Entonces, para que vean que estamos en tiempo real y es un caso real también. sí, la plataforma captura toda la información en tiempo real, tal vez se demora un par de segundos en capturar un tweet, y pues así como dicen los tweets borrados también entran de acá, esos nunca se van, pero sí, es información en tiempo real la que se captura, digamos que ese análisis precisamente es en tiempo real el que se está realizando. En el tema de social media, que precisamente es lo que les muestro acá, ¿no? Y yo puedo ir un poco más allá, puedo empezar a identificar, por ejemplo, también si las personas o en qué idioma se generan las conversaciones, si tengo una empresa que ya es a nivel global, pues en qué país, cuáles son sus temas exactamente de conversación, quiénes son los influenciadores o los microinfluenciadores. Digamos que en determinado tema podría entrar a identificar qué personas, por ejemplo, hablan de temas de préstamo, de finanzas, o son todos estos coach que ahora hay de finanzas que les ayudan a las personas, porque tal vez ellos me pueden apoyar a hacer mi campaña. Digamos que al final tengo un montón de información y de recursos que me puede apoyar precisamente en, en todo ese contenido que yo voy a generar de la campaña. Eso en el tema de social media. Social Studio, digamos, y las plataformas de monitoreo actualmente han crecido y han avanzado muchísimo. Ellas hacen monitoreo de Facebook, de Twitter, de Instagram. Hay unas que incluso monitorean Telegram, TikTok, o sea, todo ese contenido, digamos que ya está afuera. Eso es una base de datos inmensa
que cuando yo afino la búsqueda, digamos que puedo tener excelentes resultados, muy enfocados a lo que yo estoy buscando. La siguiente parte es el tema del SEO. ¿Por qué? Porque también es importante entender qué buscan las personas en Google, por ejemplo. Entonces, en temas de préstamo, digamos que está el tema de Keyword Tool, entonces yo le puedo decir a Keyword Tool que me apoya a buscar todas las búsquedas referentes a préstamo en Ecuador en español. Pues la plataforma claramente lo que hace es que me genera como ese listado de keywords asociados a la búsqueda que yo estoy realizando en este caso. Podría poner préstamos en Ecuador, préstamos comerciales, préstamos personales, préstamos hipotecarios, o sea, puedo ir desde el muy general a muy particular, pero pues aquí va a acabar dándome un listado, que si ustedes lo miran aquí en el Excel que les estoy compartiendo, pues el objetivo de esto, digamos, es que yo empiece como a segmentar más o menos los que están asociados. Entonces, pues digamos que los que están en azul están hablando de ese préstamo quirografario, pero por ejemplo, lo verde es todo lo relacionado a préstamos hipotecarios, que digamos que es lo que más volumen tiene dentro de lo que me provee una plataforma como Keyword Tool. Y también, por ejemplo, muchas personas buscan préstamos en línea, por ejemplo, préstamos en línea, préstamo online, préstamo rápido, urgente, inmediato, pues que sea sin buro de crédito, urgente. Digamos que esto uno puede empezar a ver que hay un grupo de personas que pues están interesadas en un préstamo que sea online, que tienen urgencia, que necesitan de pronto créditos de poco tamaño, que sean ágiles. Y pues como entonces el banco empieza a identificar tanto las personas como las oportunidades precisamente de incluir en su portafolio de productos ese tipo de, sí, de servicios, ¿no? De pronto creando precisamente, como dicen, una aplicación online donde las personas suban sus documentos y donde rápidamente se les desembolse el dinero, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas de la parte del análisis de SEO, pues nos ayuda precisamente a identificar cuáles son esos retos que tiene nuestro buyer persona y nosotros cómo precisamente dentro de la campaña podemos ofrecerles dentro del storytelling o lo que les vamos a contar en los posts de social media o en las piezas, pues que el banco ofrece un crédito rápido, ágil, sin deudor, por ejemplo, o sin tanto papeleo. Y digamos que ese podría ser o empezar a ser como la base de nuestra campaña para poder entregar el contenido de ese tema. Eso precisamente con el tema de Keyword Tool. Y ya cuando digamos que tenemos ese análisis de social media y de SEO, pues entonces también ahí podemos apoyarnos en otros datos internos y externos que tienen las empresas. Digamos que el tema del CRM, pues ahí digamos que es la parte central donde casi siempre están centralizados y almacenados todos nuestros datos. Es una fuente muy importante porque la mayoría de las personas que están ahí, digamos que ya son clientes. Son personas que ya compraron un producto, que ya intentaron hacer una compra, entonces son personas que, digamos, están más perfiladas que los datos que de pronto nosotros podemos identificar en social media. Entonces, CRM es una fuente importante de información. Como les mencionaba, todos los resultados de las campañas inbound y outbound también son fuentes de datos importantes. Pues las redes sociales ya están, toda la parte de Google Analytics también. Y también todos los UTMs, digamos, saber de dónde vienen las personas, de dónde convierten más, si convierten más de Facebook, si convierten más del website, todo eso es importante entenderlo. Lo mismo que todos los resultados de los anuncios en las diferentes redes sociales. En el caso del banco, que era como nuestro caso, entonces están toda la parte, por ejemplo, del sistema bancario también, entender que las personas tienen créditos, si tienen tarjeta de débito, si tienen cuentas de ahorros y todos los otros sistemas que hayan por ahí, digamos que casi siempre precisamente las empresas no tienen
una sola tecnología, sino que empiezan a tener un ecosistema y pues esos sistemas, digamos, que empiezan a interconectarse. Y todo el tema también del call center, ¿no? Digamos que el teléfono nunca ha parado de ser pues un punto de contacto importante, y ahora con el tema de los chats, de Messenger, de WhatsApp, digamos que su cobertura se amplió y también hay un montón de datos ahí interesantes para la marca. Estas son fuentes internas. Y fuentes externas, pues tenemos precisamente las conversaciones y los datos de social media, los que está en Facebook, lo que está en Instagram, las audiencias que precisamente creamos para los anuncios, el ejercicio que hicimos ahorita con Keyword Tool, entender los keywords, de pronto estudios de mercado, que todavía pues a veces los hacen, entonces pues esos estudios de mercado también, los focus groups, que es cuando pues reúnen gente y les hacen como encuestan y les preguntan, bueno, ¿cuál comercial les gusta más o qué producto creen que es más interesante? O sea, ese tipo, digamos que de estudios que son personales pueden funcionar, lo mismo que como les mencionaba las encuestas a personas externas, encuestas a nuestros clientes, todos esos son datos que nos van a ayudar precisamente a crear esos buyer persona. Pero sin embargo, digamos que esa es la metodología que se requiere o que nosotros hacemos en Solvis para entender datos, pero con el tema de la inteligencia artificial, digamos que ya podemos estar un paso o muchos pasos más adelante, ¿no? Con el tema del ChatGPT, porque digamos que esos datos existen y tenemos ya ahora la facilidad de poder tener, digamos que un punto de partida. Yo no diría que el ChatGPT nos va a dar la respuesta esperada sin tener que hacer por la metodología, pero sí nos da un punto de partida importante para poder, digamos que, validar los datos. Entonces, en este caso, yo puedo preguntarle a él, por ejemplo, que si quiero crear un buyer persona entre personas de 25 y 30 años, que es la información que yo tengo de Social Studio, que viva en Ecuador y que tenga, por ejemplo, interés en deporte y que necesiten un préstamo. Entonces, pues automáticamente él va y busca y analiza todas las fuentes de datos en la información y pues él me da un buyer persona, que si me pongo a ver, pues es muy similar al que yo creé con la metodología, pero que digamos que es una forma de complementar esa información y de validar la información que yo tengo para crear el buyer persona. Entonces me da la edad, me dice que es hombre, que si se acuerdan, digamos que es algo que refuerzo con Social Studio, que me dice que la mayoría de personas son hombres, y si tuviera la información de CRM, pues también digamos que sería una manera de validarlo. Este es empleado de una empresa de marketing, tiene licenciatura en administración de empresas, le gusta el fútbol, por ejemplo, y bueno, ya digamos que empieza a darme otros insights, y de aquí digamos que podría ahondar muchísimo más y preguntarle, por ejemplo, también que como gerente de marketing, por ejemplo, o sea, ya empezar a preguntarle un poquito más desde el escenario del gerente de marketing, y pues él aquí simplemente me crea otro buyer persona, ¿no? Que al final, pues como les digo, la información que tenemos de los diferentes sistemas, más lo que ahora me da la inteligencia artificial, me ayuda como a articular, a complementar y pues a crear realmente, digamos que cada vez un buyer persona más exacto o más cercano a lo que realmente es mi buyer persona ideal. Digamos que la inteligencia artificial llega a facilitar muchas cosas y a acelerar muchas cosas, porque si ustedes se dan cuenta, digamos que el proceso de estar creando buyer persona, optimizando, se vuelve complejo, pero si de pronto yo al ChatGPT ya le doy un buyer persona que tenía y le pido que me lo actualice, pues digamos que ahí puedo de pronto acelerar un poco el proceso que vengo haciendo. Digamos que ya aquí pues construimos el buyer persona, como les digo, uniendo información de los diferentes sitios. Nosotros usamos este generador de buyer persona de Hotspot para crearlo y para hacerlo, que es este al final que ustedes ven aquí en la presentación. Digamos que es un tema simplemente de presentación. Y ya con ese buyer persona, entonces podemos precisamente hacer todo ese mapeo de contenido y es entender, bueno, ¿qué vamos a crear de contenido? Vamos a hacer una landing page, vamos a hacer una entrada de blog, vamos a crear un video en YouTube,
cuál va a ser el descargable que le vamos a dar a las personas. Por ejemplo, conocen los requisitos para solicitar un préstamo. Entonces, que ellos sepan qué es lo que tienen que reunir para crear un préstamo. O sea, todo eso basado precisamente en lo que necesita Juan, ¿no? Por ejemplo, Juan necesita un préstamo flexible con una tasa de interés razonable. Entonces, yo todo ese mensaje clave que digamos que genero a partir de esos hallazgos, pues es lo que me llevo con mis palabras claves para construir el contenido. Y cuando construyo el contenido, pues también entonces tengo un flujo de la campaña, ¿no? Digamos que es un flujo básico, que casi, digamos que la mayoría de las campañas lo tienen, pueden tener un poco, la verdad, más o menos, pero casi siempre todas, digamos que todas las audiencias tienen como, o sea, toda la campaña tiene como dos orígenes. La primera son las audiencias, que yo creo a partir de los anuncios en las diferentes redes sociales, o el tema de SEO, que es precisamente cuando voy a Google y hago la búsqueda. Bueno, ya puede ser orgánico o puede ser a través de un anuncio. Estas personas casi siempre las redirijo a una landing page, donde me van a dejar sus datos, que es, digamos, cuando tengo el primer punto de conversión, que es cuando ya se vuelve un contacto calificado de marketing, porque toma la iniciativa de dejarme los datos, y pues ya aquí puedo, digamos que enviarle el email precisamente con ese checklist para que conozcan los requisitos para un préstamo. Puedo hacerles email de autoresponder, de follow-up, puedo hacerle una llamada telefónica, puedo disparar un WhatsApp, o sea, hay muchísimas cosas que puedo hacer y es importante tener el mapeo de ese flujo de la campaña, porque pues eso me va a permitir entender qué inventario de contenido necesito. Necesito tantos anuncios, necesito tantas entradas de blogs, 2 videos, una landing page, una thank you page, el descargable, el email. Entonces, al final me da un total, por ejemplo, de 53 piezas gráficas que necesito realizar, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un inventario, tener el flujo, porque eso luego me permite aterrizar el inventario y saber si tengo la disponibilidad de construirlo o no. Y luego, pues simplemente, digamos que aquí nosotros tenemos el inventario. Este es un Excel que manejamos para entender el inventario y ya digamos que sabemos cuál es la URL de la landing page, qué va a llevar en el header, cuál va a ser el título o la forma que campos va a pedir, qué va a decir el botón, el call to action, qué van a descargar. O sea, empiezo, qué va a decir el footer, dónde está la política de manejo de datos, por ejemplo. Empiezo a entender ya en cada pieza qué me hace falta y qué necesito para completar cada uno de los contenidos. Y finalizando, pues precisamente también lo que puedo hacer es que en mi sistema, pues yo puedo hacer esa segmentación. Entonces, como Juan es una persona que tiene entre 25 y 34 años y es ingeniero civil, con esos datos que yo tengo en mi CRM, por ejemplo, puedo ejecutar una regla. Entonces, cada vez que se cree un registro, o si yo en mi base de datos tengo un registro que tiene entre 25 y 34 años y que es ingeniero, pues puedo también ejecutar ese flujo de campaña o ejecutar acciones con esa base de datos existente que ya tengo en mi CRM, ¿no? De pronto ponerles un tag, enviarles un email, agendar una llamada telefónica para que los agentes de ventas los llamen porque ellos saben que esas personas pues son de esa campaña. Digamos que puedo ya hacer accionable ese buyer persona, o sea, no se queda solamente en que yo cree el buyer persona y el flujo de la campaña, sino que a través de la funcionalidad en CRM o en mi plataforma de marketing, esos datos y esos hallazgos pues se vuelven accionables, precisamente para ejecutar una campaña que sea medible y que al final pues logre que la empresa, digamos, tenga los resultados que al final pues es vender, convertir y adquirir nuevos clientes, que pues es el objetivo primordial y constante, digamos, que de ese proceso de inbound marketing, ¿no? La adquisición. Entonces,
pues eso principalmente es lo que les queríamos compartir el día de hoy. Y pues abro el espacio para las preguntas, Johnny. Muchas gracias, estimada Adriana. Muy corto el tiempo porque hay tanta información que podemos procesarlo, pero creo que esa es la base del tema de hoy, ¿no es cierto? El marketing de relacionamiento y buen marketing, que hoy ya no tiene solo una fuente de información, que era el experto del marketing, ¿no? De decir, más o menos el perfil que voy armando es de tales características. Ahora hay varios insumos que van dándonos señales e ir mejorando y afinando este tema del inbound marketing, ¿no es cierto? Que vamos tomando en cuenta. Bueno, yo creo que también en la carrera de marketing digital y todos los estudiantes que han estado desde el primer semestre, muchas veces me han comentado, dice, y otra vez el buyer persona en todos los procesos. Tú nos comentabas, hasta que se vayan animando para las preguntas, que el buyer persona va cambiando en todos los procesos, ¿no? Va, tal vez en marketing decimos que a veces los clientes hasta mueren, ¿no? Mueren, se van, se cambian de domicilio, se cambian de características, hasta pueden cambiar de mentalidad y pensamiento. ¿Qué nos podrías decir a los que están empezando, que hacen el buyer persona, pero que es un proceso de inicio a fin? Como les digo, el buyer persona es un tema continuo, porque precisamente así como, pues yo creo que eso es algo que lo podemos ver porque nosotros mismos vamos cambiando en las conductas que tenemos y en lo que necesitamos. O sea, la Adriana de hace 12 años no utilizaba WhatsApp, no tenía un solo email, por ejemplo, y bueno, tenía otras, digamos que otras cosas diferentes, otras prioridades diferentes a la que hay ahorita, que está conectada, que prefiere que la contacten por email, por ejemplo, y que ya tiene pues simplemente interés en otras cosas. Era como el ejemplo que veíamos del préstamo online. Hace 5 años o hace 10 años eso no era algo posible, o sea, tú tenías que ir a la sucursal, llevar los papeles, ir a firmar, digamos que era algo que se hacía de esa manera. Ahora pues con el tema de la evolución, digamos que eso ha cambiado completamente y un buyer persona completamente válido pues es las personas que están buscando un préstamo online. Entonces, por eso mismo digamos que los buyer persona es algo que constantemente debemos estar evaluando. Pero como les mencionaba con el tema de la inteligencia artificial, del chat GPT, o sea, de todo esto, yo creo que no llega para, como les digo, no llega a reemplazarnos, no llega tampoco a que nosotros simplemente escribamos y pensemos que de ahí pues ya tenemos la información, pero sí creo que nos ahorra mucho trabajo y es un punto de partida bien importante para complementar la información que nosotros ya tenemos en nuestro sistema. Por eso el tema de medición es un tema constante, o sea, tener los reportes todo el tiempo, tener una persona que haga el análisis, que haga el entendimiento, pues es algo que hay que hacer, porque si queremos ver resultados en las campañas es la única manera. Si no tenemos una base sólida a través de las audiencias y de las buyer persona, pues las campañas no van a funcionar. Así de sencillo es el tema. Ajá, muy bien. Bueno, tenía una pregunta, no sé si está por aquí, pero le bajó la mano de nuevo Janina. Entonces, por ahí, si quieres abrir tu micrófono, no hay ningún problema. Janina nos dice. Buenas noches, profe. Buenas noches, Adriana. Tengo una pregunta. Ahorita yo estoy trabajando con un centro de nivelación y entonces, o sea, yo tenía claro que el buyer persona es el padre en este caso, no el adolescente, por decirlo así, porque el que tiene la decisión de compra al final es el adulto, no es el joven. Pero lo que sí también es cierto es que el servicio es destinado para el joven, entonces los jóvenes de ahora ejercen mucha presión sobre el tipo de compra que quieren que ejerza el padre. Entonces ahí a mí me confunde un poco sobre el buyer persona. O sea, tengo claro que el contenido se debe subir para el adolescente en que apele a los sentimientos y para el padre que le otorgue seguridad. Pero entonces, ¿cómo le armo ahí el buyer persona? ¿Serían 2 buyer persona? Sí,
Serían dos, Janina. Así sea para la misma campaña, digamos que podrías tener un buyer persona que son los papás y todo el contenido que va relacionado a los papás, ¿no? Digamos que nosotros hicimos ese ejercicio en, pues, digamos que uno de nuestros principales sectores es el tema educativo. Y sí, identificamos hace muchos años que los papás necesitan, digamos que un tipo de contenido diferente, como tú los mencionas. Los papás necesitan saber mucho el tema económico, el tema de facilidades, el tema de oportunidades, mientras que los chicos pues se llevan, son un poco más emocionales en la toma de decisión. Entonces para ellos el contenido es diferente. Entonces sí, aunque hay que basarse en los datos, yo te diría que hay un buyer persona que es para los papás, porque como te menciono, hay un contenido completamente diferente. No es el mismo email que tú le vas a enviar al papá que le vas a enviar al hijo, ¿no? Es completamente diferente. Entonces sí podrías tener dos y desarrollar dos campañas, una para los padres y otra para los hijos, que al final son los que presionan a los papás para la toma de decisión, ¿no? Al final la toma de decisión digamos que es en conjunto, pero el contenido es completamente diferente para ambos. Ujú. Muy bien, y eso ha cambiado el mercado también, ¿no es cierto? Hay más influencia, como tú dices ahora, de los adolescentes hacia los padres que hace algunas décadas, ¿no? El padre solo tomaba la decisión y no había inferencia de los hijos. Acotando esto también, y una pregunta adicional, es que ahora el buyer persona o el relacionamiento que se va teniendo con el cliente o con el consumidor, ahora es multivariable. Y sabemos que solo hablando de matemáticas, nos decían una ecuación de una variable era fácil. De dos variables se va complicando, tres variables, pero hoy usamos multivariables. Y por eso es importante el tema del desarrollo tecnológico en el manejo de datos, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir de eso, el cambio que ha habido? Porque ahora es multivariable y cómo seleccionar mejor esas variables. Digamos que ahora nos enfrentamos a un reto bien grande, o las empresas se enfrentan a un reto bien grande, y es porque primero ya la empresa digamos que no es la que define la experiencia del cliente o no define, digamos, por dónde se va a ir ese cliente. Ahora las personas son las que ellas mismas deciden por qué canal me contacto o por dónde quiero que me contacten o cuándo quiero comprar, o sea, no se dejan como presionar, no hay una sola ruta. Entonces a las empresas les cuesta mucho precisamente tener toda la tecnología, implementar todos los canales, tener todo el contenido para los diferentes canales, porque las personas ahora son las que dictan ese, digamos que esa experiencia que ellos quieren tener. Ya las marcas no tienen esa autoridad. Y el otro tema pues es que los datos, digamos, lo que vemos actualmente es que aunque las empresas tienen los datos, no tienen personas que se sienten a analizarlas. Digamos que ese es un gap o una falencia bien grande que tienen las compañías actualmente. Por eso precisamente nosotros nos encargamos de hacer, digamos que de hacerles ese trabajo porque las personas están muy el día a día en la operación, pero hay muy pocas empresas que tienen destinados recursos, que hagan análisis de datos, que encuentren oportunidades y que sean capaces de transmitirle eso a las empresas y al negocio para tomar decisiones basadas en esas variables. Pero eso sí se necesita alguien que sea capaz y que tenga esa facilidad de poder analizar datos y encontrar esas oportunidades, o sea, analizar todas esas variables. Gracias a Dios, ahorita los sistemas nos permiten analizar fácilmente esa información, pero se necesita alguien que pueda identificar esa información que ve y transmitirla y volverla, digamos que oportunidades a nivel de negocio, ¿no? Que no queden ahí como volando. Así es, los sistemas necesitan de un cerebro, ¿no? Que es justamente los profesionales que estamos formando, justamente, ¿no? A veces muchos datos, pero ahora es la época de los datos, ¿cierto? Bueno, no sé O las si, vuelvo accionables. así es, no sé si Elena estuvo levantando la mano o alguien más. No, Adelante, creo por que favor. acá hay una pregunta de Michelle de cuántos buyer personas es recomendable tener. Ujú. Michelle, pues es que eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, si quieren les voy a compartir, no sé si ahí ya pueden ver.
Por ejemplo, este fue un estudio que hicimos para el banco que les comentaba. Nosotros hicimos un estudio de 4 semanas donde identificamos muchísimas fuentes de datos. Muchas de estas cosas las sacamos de SEO y digamos que queríamos salirnos como de los datos que ellos ya tenían en sus sistemas y poder identificar oportunidades nuevas. Entonces, por ejemplo, para empresas identificamos, digamos que unos productos que las personas están necesitando y todo el tema de procesamiento o plataformas o pasarelas de pago online. También créditos rápidos comerciales, que va muy afín, si se dan cuenta, con lo que vimos en Ecuador también. O sea, ahorita la gente con este tema de las aplicaciones y de los bancos que te hacen préstamos ágilmente, todas estas que no son bancos, pero que son fintech, digamos que los bancos también necesitan ponerse al nivel para ser competitivos, entonces las personas buscan también créditos rápidos, créditos para energía solar y créditos para emprendedores. Y en la parte ya de productos de personas, por ejemplo, poder enviar, recibir dinero, hacer transferencias bancarias a través del teléfono sin necesidad de estar bancarizados o fácilmente a través de una aplicación, es algo que las personas están necesitando. Productos para jóvenes y estudiantes, cuentas de ahorro, por ejemplo, que no tengan cuota de manejo ni nada de esas cosas, tarjetas de crédito que también tengan cero de intereses o que te den cashback, que te den dinero de vuelta por las transacciones que tú haces, por ejemplo, también créditos rápidos personales y créditos para energía solar. Digamos que con todas esas funcionalidades y productos y oportunidades de producto que identificamos, pues identificamos buyer personas para cada uno. Entonces yo diría que un buen punto de partida sería tener un buyer persona por cada producto o servicio que ofrezcas en tu portafolio, porque no es lo mismo pues una persona que tenga, pues, o sea, o que necesite, por ejemplo, un auto, a una persona que esté pensando, por ejemplo, en hacer un préstamo comercial porque tiene una empresa mediana, por ejemplo. Son diferentes audiencias. Ya si tu empresa es una empresa que solamente ofrece un producto y un servicio, por ejemplo, una empresa, no sé, de ropa, por ejemplo, porque tú eres diseñadora y tienes una empresa de ropa o una pastelería, digamos que ahí sí podrías tener un buyer persona, porque al final estás ofreciendo un solo tipo de producto, ¿no? Pero digamos, como te mencionaba, un buen punto de partida es tener un buyer persona, pues por cada uno de los productos que tengas. Pero al final puede ser uno o pueden ser 1000, porque, por ejemplo, en la parte de pequeñas y de medianas empresas, nosotros identificamos que hay mujeres, o sea, hay un grupo de mujeres, específicamente de mujeres, que necesita préstamos comerciales y tal vez el interés de ellas o lo que necesitan que tú les des en un préstamo comercial o su motivación o el mensaje va a ser completamente diferente a un hombre que tiene también una empresa mediana y que lo necesita, ¿no? Entonces, digamos que serían dos buyer personas independientes. Pero pues al final depende también, como te digo, de tu portafolio de productos y servicios. Ok, y algo que podemos cotejar también sería importante, que ya en la estrategia, en la táctica digital, hay que establecer la priorización, ¿no? De cuáles son los productos o servicios que más rentabilidad dan, o me van a dar más posicionamiento, o me van a dar más imagen. O que son más fáciles de generar en el corto plazo. Por ejemplo, pues para el banco crear una aplicación que permita hacer transferencia de recibir y enviar dinero puede ser un proceso complejo que va a tomar mucho tiempo, a diferencia de crear un crédito comercial para que tenga el objetivo de energía solar. Digamos que eso al final es un crédito comercial, simplemente que por detrás tal vez va a tener una tasa diferente, pero de frente la comunicación va a ser completamente diferente. Entonces, eso depende de muchas cosas, ¿no? Depende no solamente de lo que te pueda dar ese producto, pero también de la agilidad que tenga el negocio para poder, digamos que, desplegar esa oferta O o el ese giro, el producto. flujo de dinero que quiera tener la empresa. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Eso Sí, ya va un poco más estratégico, ¿no es cierto? En el tema. Pero lo importante, los datos para poder analizar eso. y pues digamos que como les digo, el punto de partida es los buyer persona.
independientemente de que sí se vaya a lanzar una campaña con ellos o no, porque al final digamos que aunque nosotros encontramos todos esos buyer persona, pues el banco decidió priorizar, como menciona Johnny, 3. Y se quedaron con 3, pues porque, por ejemplo, para ellos prestarle a los jóvenes es un riesgo muy alto, entonces pues por políticas del negocio simplemente no lo hacen. Pero pues lanzaron el tema de energía solar, lanzaron los préstamos para mujeres emprendedoras, lanzaron también los préstamos de energía solar para empresas. Digamos que decidieron, el banco es bien tradicional y es bien, no es tan arriesgado, entonces decidió irse como por las líneas de negocio que menos riesgo le generan, ¿no? Pero pues eso sí, es un tema ya estratégico de toma de decisión del banco, pero pues simplemente yo desde la parte de marketing le doy a ellos la información y ellos Por deciden supuesto. si la ejecutan o no. Así es. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ya estamos terminando, unos 3 minutitos más, pero yo no me voy a quedar con una pregunta que está de moda, se puede decir ahora, con el chat de GTP, ¿no es cierto? ¿Ya? Es importante saber que ahora comenzamos a usar esa información, pero hasta ahora nadie sabe de dónde sale, valga la redundancia. Nadie conoce de dónde sale esa información y siempre tiene que ser validada. O sea, no es solo copio y pego y de dónde es validado, porque también está el tema de la integridad académica, en nuestro caso, o de la ética profesional, de usar información que no sea de autores o que no haya sido. Y esto nos garantiza, entre comillas, estos chats de inteligencia artificial. Ahora, estos insumos que nos da este chat de inteligencia artificial, ¿qué tan, y como tú decías, hay que validarlos, pero qué tan confiables actualmente son para la elaboración? Porque tenemos también que podemos generar códigos para construir páginas web, podemos generar con ellos también ya posts, ¿no es cierto? Pero con esta inteligencia artificial, ¿dónde queda el profesional que antes desarrollaba todo eso y ahora ellos nos responden todo, nos programan todo, nos hacen las presentaciones? ¿Dónde entra el factor profesional de análisis en esto? Digamos que igual que todas las tecnologías que han ido surgiendo, simplemente digamos que las carreras no van a desaparecer, pero sí vamos a necesitar habilidades diferentes. Digamos que el chat GPT pues es un open source, precisamente va a todas las fuentes abiertas y captura la información, y con inteligencia artificial digamos que afina las búsquedas. Nosotros lo hemos empezado a usar ya hace tiempo, precisamente porque nosotros adoptamos, o sea, una de las cosas que hacemos en Solvis es que adoptamos nuevas tecnologías ágilmente, precisamente para no quedarnos atrás de cómo funcionan. Entonces, digamos que lo que hemos visto es que sí, en las cosas generales, digamos que funciona muy bien. Todavía le hace falta avanzar mucho en cosas más específicas, y uno también tiene que saber que esa precisamente es la habilidad que hay que desarrollar. ¿Cómo le pregunto, no? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo tengo que decirle para que realmente me dé la información que necesite? Nosotros lo utilizamos, pero siempre lo validamos, y a veces en temas es mucho lo que tenemos que ajustarle. En el tema de código, digamos que pues no reemplaza todavía a nuestros desarrolladores para nada, nos da una base importante, como les digo, un punto de inicio, pero al final pues hay que tener el conocimiento para entender el código, para entender qué nos está diciendo, para configurarlo en la plataforma, para ejecutarlo, para probarlo, para hacer las pruebas unitarias. Y si no funciona, pues claramente se debe tener el conocimiento para poder ajustar el código, para poder cambiar líneas, para poder comentarlo, o sea, todo lo que conlleva al final el desarrollo. Entonces, nosotros creemos firmemente en que nos ayuda y nos facilita en algún punto el trabajo, pero no reemplaza hasta ahora o el conocimiento que puede tener una persona. Sí, no.
aún no. Por supuesto, para eso estamos los profesionales justamente para tener ese criterio, ¿no es cierto?, del uso de las herramientas y poder potenciarlas al máximo. Bueno, ya vamos terminando y por aquí estaba también Elena, estaba Jesús también, que son parte del equipo de Solvis. Agradecerte, Adriana, por esta pequeña masterclass que nos abre mucho las expectativas. En la carrera de marketing digital vamos a seguir trabajando en la práctica de estos elementos dentro de las clases que vamos a tener con Solvis también. Y a pesar que estuvieron muchos invitados de diferentes carreras aquí, pero que todos debemos estar inmersos ahora en la inteligencia artificial, en el marketing digital, que es para todos. Ahora, Adriana, no sé si está Elena también por aquí. Mañana tenemos la masterclass de Jesús Hoyos, ¿no es cierto? Jesús, Sí. le vi por aquí, también nos estaba visitando. Sí, Que nos ya puedan dar un salió. poquito la introducción para el día de mañana, para que no se pierdan esta masterclass de mañana, que es sobre el tema de programación. Todo es código, ¿no es cierto? Hasta una mirada es un código, una señal es un código, y en marketing digital importante los códigos. Sí, mañana Jesús, que tuvo que salir porque tenía una reunión, pero sí, precisamente mañana va a ser la clase con él sobre el tema de la lógica de programación y la programación sobre todo aplicada al tema de aplicaciones digitales e e-commerce, ¿no? Que es, digamos que nosotros aplicamos precisamente la programación en esos procesos. Entonces, programar precisamente para el tema de adquisición de clientes o desarrollar aplicaciones para temas de negocio o desarrollar aplicaciones para empleados. Digamos que toda esa parte que se ve aplicada y que de alguna manera, digamos que va enfocada al tema también de marketing, ¿no? Pero más allá de eso también, pues, precisamente él va a hablar de stacks de programación, de metodología y tipos de programación, porque digamos que no es solamente programar, hay una metodología para hacerlo y hay varias metodologías. Y también, digamos, ese cambio que ha tenido el tema de programación durante también el tiempo, que es que, digamos, está un tema de programación versus todas estas plataformas que no tienen código o tienen muy bajo código, o sea que las personas necesitan no saber código o tener muy poco conocimiento de código para poder, pues, precisamente entregar, digamos que soluciones que funcionan muy bien. Entonces él va a hablar como también de todo ese tema y ese cambio que ha tenido la programación, que lógico que la programación, digamos que es lo que ejecuta muchas de esas cosas, pero también cómo podemos aplicar la metodología y todo eso precisamente en aplicaciones de negocio. Y vamos a ver unos ejemplos aplicados, ¿no? El de Salesforce, Soho, que digamos que es un componente tecnológico que vamos a empezar a usar en las clases con Senestur, y pues él se va a enfocar precisamente en ese tema con ustedes mañana. Listo, muchas gracias, Adriana, por esta información, para dejarles un picadito, ¿no es cierto?, de un pinchazo para el día de mañana, que vamos a tener esta masterclass con nuestro amigo y asociado Jesús Hoyos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. También queremos agradecer como Senestur y en este convenio que tenemos con Solvis, la importancia de ir renovando nuestro entendimiento en el tema tecnológico, en el uso de los recursos, y que también podamos ser profesionales que podamos hacer la diferencia en el mundo, que está lleno de información que podemos canalizar y tener estrategias viables para esto. Agradecerte a Adriana, Elena, que han estado aquí de parte de Solvis, extensivo a Jesús también, y a todos ustedes que hoy se han conectado, y los esperamos el día de mañana. Ha sido un gusto tenerlos en este masterclass de Senestur con Solvis. Que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, que pasen bien. Hasta luego, muchas gracias también.